Hay un tipo de silencio que no está vacío. Es el sonido de la puerta de una jaula abriéndose después de una vida entera encerrado. No me había dado cuenta de lo superficial que se había vuelto mi respiración hasta el día en que finalmente probé el aire que me pertenecía. El polvo del largo camino de tierra se arremolinaba detrás de nuestro camión de mudanzas. Un fino polvo rojo que cubría todo lo que poseíamos. No importaba. Dentro de la cabina. Nuestros dos hijos casi rebotaban contra el techo. Con las caras pegadas al cristal. Mi esposa, Elena, tenía una sonrisa en el rostro que no había visto en años. No desde antes de los tribunales. El interminable papeleo y las asfixiantes paredes beige de la vida suburbana que habían empezado a desgastarnos. Estamos aquí. Carlos. Susurró. Su mano encontrando la mía. Y lo estábamos. 20 hectáreas de tierra indómita en Andalucía. La escritura estaba firmada. La tierra era nuestra. Y por primera vez. El horizonte no tenía una valla de vecino cortándolo por la mitad. Era solo cielo. Un cielo tan vasto y azul que parecía que podías caer directamente en él. Ni siquiera nos molestamos con el camión de inmediato. En el momento en que lo aparqué. Los niños salieron corriendo. Sus pies descalzos golpeando la tierra cálida. Elena se quitó las botas. Moviendo los dedos en el polvo. Y empezó a pasear inmediatamente. Con los brazos extendidos mientras trazaba un huerto fantasma. Los tomates tendrán el sol de la mañana justo aquí. Anunció a nadie en particular. Me bajé de la cabina. Los músculos de mi espalda y hombros relajándose después del largo viaje. 10 años en el ejército de tierra te enseñan a manejar el confinamiento. A hacer las paces con espacios pequeños. Pero nunca te enseñan a disfrutarlo. Mi mandíbula. Que siempre parecía estar apretada en la ciudad. Finalmente se sentía suelta. Rodé los hombros. El tatuaje de un ojo en mi bíceps pareciendo parpadear bajo el sol brillante. Y me puse a trabajar en desenganchar el generador. Esto era. Sin asociación de vecinos. Sin boletines pasivo-agresivos sobre el color aceptable de los contenedores de basura. Solo el susurro del viento a través de los olivos y el aroma de la tierra seca y la libertad. Lo había verificado. Por supuesto. Había pasado demasiados años de mi vida revisando disputas de propiedades. Viendo familias destrozarse por unos centímetros de tierra para ser descuidado. Había sacado personalmente los registros del catastro. Rastreando la historia de la parcela hasta 50 años atrás. Era un trozo limpio e independiente de la tierra. Sin convenios. Sin restricciones. Sin ataduras. Era nuestra. Punto. Viviríamos a la intemperie 1 o 2 semanas mientras llegaba el armazón prefabricado de la casa. Una tienda de campaña militar. Un par de bolsas de ducha solar y suficiente jamón serrano para sobrevivir a un pequeño apocalipsis. Para nosotros. Parecía un resort de 5 estrellas. Esto no era solo una mudanza. Era una reconquista. Me arrodillé para anclar la primera esquina de la tienda. Clavando una estaca pesada en el suelo terco. La tierra se resistía. Y gruñí con el esfuerzo. Con una pequeña sonrisa en el rostro. Incluso el suelo aquí tenía integridad. Al retirar la mano. Mis nudillos rozaron algo duro y afilado. Oculto en un matojo de hierbas. Aparté el follaje. Era un trozo de madera. Desgastado y gris. Con letras rojas desvaídas. El resto estaba astillado y roto. Pero aún podía leer propiedad privada. Parecía antiguo. Probablemente dejado por un dueño anterior o un cazador hace años. Aún así.
Verlo partido por la mitad me envió un destello de irritación. Lo tiré a un lado. Mi mandíbula tensándose por un segundo antes de forzarla a relajarse. Noticias viejas no importaban. Una hora después. Mientras la tienda finalmente tomaba forma. Oí el crujido de neumáticos en la grava de nuestro nuevo camino de entrada. Me detuve. Entrecerrando los ojos contra el sol de la tarde. Era una vieja camioneta Ford destartalada. Del tipo que había ganado cada uno de sus abollones. Se acercó lentamente a nuestro pequeño campamento. Y un hombre mayor con un rostro como un lecho de río seco se asomó por la ventana. Sus ojos, agudos y claros, absorbieron la escena, la tienda a medio montar. Los niños persiguiendo una lagartija. Elena tarareando para sí misma. Buenas, dijo. Su voz ronca. Pensé en ver a quién pertenecía la nueva bandera en el mapa. Carlos, dije, acercándome y ofreciendo una mano. Esta es mi esposa. ¿Elena? Dio un breve asentimiento. La gente me llama Enrique. He vivido al otro lado de esta sierra toda mi vida. No sonrió. Pero sus ojos no eran hostiles. Solo vigilantes. Miró de mí a la tierra. Luego de nuevo a mí. Es un buen pedazo de terreno. Dijo lentamente. Tranquilo. Si sabes cómo mantenerlo así. Ese es el plan. Dije con una sonrisa. Estamos aquí por la tranquilidad. Me sostuvo la mirada un momento más. Solo ten cuidado con la gente al otro lado de la sierra. Hijo, dijo, bajando un poco la voz. No les gustan las nuevas banderas en el mapa. Tienen sus propias reglas. Creen que aplican a todos. Y con eso. Dio otro asentimiento. Puso la camioneta en marcha y se alejó retumbando. Dejándome de pie en una nube de polvo. Me quedé allí mucho tiempo. Las palabras del hombre colgando en el aire, sus propias reglas. Miré mi tierra. Nuestro santuario. Las sombras de los olivos se alargaban y el aire empezaba a enfriarse. Elena vino y se paró a mi lado. Rodeándome la cintura con un brazo. ¿Todo bien? Preguntó. Sí. Dije. Forzando otra sonrisa. Todo perfecto. Pero al mirar hacia la sierra que había señalado. Una sierra que se suponía era solo una línea en un mapa. Sentí esa vieja tensión familiar regresando a mi mandíbula. La puerta de la jaula estaba abierta. Sí. Pero por primera vez. Tuve la inquietante sensación de que algo estaba justo afuera. Observándonos. Esperando. Esa sensación de ser observado no se desvaneció con el sol poniente. Se aferraba al aire. Un zumbido bajo de inquietud bajo el chirrido de los grillos. Me dije que era solo el aislamiento afectándome. El fantasma de las palabras de Enrique jugando trucos en una mente acostumbrada al ruido de la ciudad. Pero esa noche. Tumbado en la tienda. Escuchando la respiración suave y regular de mi esposa e hijos. No podía sacudírmelo. Mis sentidos estaban en alerta máxima. Cada chasquido de una rama. Cada susurro del viento sonaba como un paso. Era el tipo de vigilancia que te mantiene vivo en una zona de guerra. Pero aquí afuera. Bajo una manta de 1.000 millones de estrellas. Simplemente se sentía mal. Al día siguiente. Intenté sudarlo. Elena y yo trabajamos desde el amanecer hasta el atardecer. Despejando maleza. Nivelando el suelo para los cimientos y montando una cocina improvisada. El trabajo físico era honesto y bueno. Se sentía real. Con cada piedra que movía.
cada arbusto que arrancaba. Intentaba reclamar ese sentido inicial de paz. Para la tarde. Casi lo había logrado. Los niños reían, persiguiéndose con puñados de flores silvestres. Elena tarareaba de nuevo. Tal vez Enrique era solo un viejo solitario hilando cuentos. Fue entonces cuando vi la nube de polvo. Era diferente de la que había levantado la vieja camioneta de Enrique. Esta era apretada, controlada, subiendo de un vehículo moviéndose con velocidad y propósito. Dejé la pala, limpiándome la frente con la manga. Un momento después. Un SUV blanco inmaculado. Del tipo que ves deslizándose por suburbios adinerados. Crestó la colina. Parecía tan fuera de lugar aquí como un smoking en un baile campesino. No redujo la velocidad. Avanzó por nuestro camino de tierra. Su cromo pulido brillando agresivamente bajo el sol. Y se detuvo bruscamente a no más de 3 metros de nuestra tienda. La puerta del conductor se abrió y una mujer salió. Probablemente en sus 50 tardíos. Vestida con pantalones caqui impecables. Una blusa de seda planchada y un collar de perlas que parecía brillar contra su piel bronceada. La siguieron 2 hombres en uniformes grises idénticos. Uno era corpulento, con una mirada aburrida y brutal en el rostro. El otro era diferente. Más delgado. Con una quietud que era mucho más intimidante. Sus ojos eran planos. Sin emociones. Y no escaneaban el área. La evaluaban. Catalogando cada detalle. Incluyendo el tatuaje en mi bíceps y la forma en que me paraba. Mi alarma interna. Que había estado zumbando en silencio. De repente gritó a la vida. La mujer de las perlas no se presentó. No ofreció un saludo vecino. Sus ojos barrieron nuestro campamento con una expresión de profundo disgusto. Como si hubiera encontrado alimañas en su despensa. Esto es terreno privado. Ladró. Su voz aguda y quebradiza. Están invadiendo. Tienen 15 minutos para desalojar las instalaciones. Tomé una respiración lenta. Soltándola igual de lentamente. Podía sentir a Elena tensándose a mi lado. Le di un ligero apretón en la mano. Una señal silenciosa para que me dejara manejar esto. Caminé hacia la mujer. Deteniéndome a una distancia respetuosa. Señora. Creo que ha habido un malentendido. Dije. Manteniendo mi voz equilibrada y baja. Me llamo Carlos. Mi familia y yo somos dueños de esta parcela. 20 hectáreas. Registradas limpias en el catastro. Dio una risa corta y despectiva. Soy Eva Ruiz. Presidenta de la Comunidad de Propietarios de Sierra Roja. Nuestro mapa de desarrollo incluye todo este tramo. Está bajo nuestra jurisdicción. El nombre encajó. Sierra Roja. Esa era la extensa urbanización cerrada al otro lado de la sierra que Enrique había mencionado. La que tenía sus propias reglas. Con todo respeto. Señora Ruiz. Dije. Tengo el plano de la encuesta y la escritura aquí mismo. Esta tierra nunca ha sido parte de ninguna comunidad de propietarios. Caminé hacia mi camión. Saqué la carpeta pesada que contenía mi Biblia sagrada de registros de propiedades y se la entregué. La tomó como si fuera un pañal sucio. La abrió. Miró una sola página por menos de un segundo y luego me la arrojó de vuelta. Golpeó mi pecho y cayó al polvo. Su papeleo es irrelevante. Espetó. Esta tierra está destinada a la integración comunitaria. Puede discutirlo con la Junta después de haber removido sus cosas de nuestra propiedad. Chicos. Dijo. Volviéndose a sus gorilas uniformados.
Remuevan el equipo no autorizado. Empiecen con el generador. Ese fue el momento. El momento en que pasó de una disputa a un enfrentamiento. El guardia corpulento sonrió con sorna y se dirigió pesadamente hacia nuestro generador. Pero fue al otro. El callado. Al que mantuve mis ojos. Se movía con una tensión enrollada. Su mano descansando casualmente cerca de una porra enganchada a su cinturón. No toquen mi propiedad. Dije. Mi voz no se hizo más fuerte. Pero se hizo más pesada. Los ojos del guardia callado se encontraron con los míos. Hubo un destello de algo en ellos. No sorpresa. Sino reconocimiento profesional. Me vio. Vio la forma en que estaba equilibrado sobre las plantas de los pies. La forma en que mis manos estaban abiertas y sueltas a mis lados. Lo sabía. El corpulento. Sin embargo. No. Agarró el mango del generador y lo levantó. El instinto y el entrenamiento tomaron el control. No fue una elección. Fue un reflejo afilado durante una década de servicio. Cerré la distancia en 2 pasos rápidos. No fui por el hombre. Fui por su equilibrio. Un barrido rápido y duro a la parte trasera de sus rodillas. Es un movimiento simple diseñado para interrumpir. No para herir. Se dobló como un traje barato. Golpeando el suelo con un gruñido de sorpresa. Su agarre en el generador se soltó. El callado se movió justo como sabía que lo haría. Era más rápido. Se lanzó. No con su porra. Sino con las manos. Tratando de agarrarme. Me aparté. Dejando que su momentum lo llevara más allá de mí. Lo atrapé por el cuello con una mano y usé su propio movimiento hacia adelante para guiarlo en un viaje muy directo. Muy poco gracioso. Su rostro se encontró con la tierra roja andaluza con un golpe sordo. Todo terminó en menos de 5 segundos. Ambos estaban en el suelo. Gimiendo más por orgullo herido que por dolor real. Me enderecé. Sacudiendo el polvo de mis manos. Mi corazón latía con fuerza. Pero mi respiración era estable. Miré a Eva Ruiz. Cuyo rostro perfectamente maquillado ahora era una máscara de furia pura e inalterada. Acaba de agredir a mi seguridad. Chilló. Su voz quebrándose. Las autoridades se encargarán de usted. Bien. Dije en voz baja. Que lo hagan. 15 minutos después. Un coche patrulla de la Guardia Civil rodó por el camino. Con las luces apagadas. Un agente que parecía haberlo visto todo 2 veces salió. Era alto. Curtido. Y sus ojos no perdían nada. Absorbió la escena, 2 hombres levantándose del polvo. Una mujer prácticamente vibrando de furia. Y yo de pie calmadamente junto a mi generador. Le entregué mi DNI. Luego la carpeta de registros de propiedades. No la arrojó de vuelta. Se tomó su tiempo. Apoyándose en el capó de su coche. Leyendo los mapas de la encuesta. Examinando la escritura con sus líneas audaces y claras marcando nuestras 20 hectáreas de libertad. Finalmente. Levantó la vista y asintió. No están en su jurisdicción. Dijo. Su voz plana y final. Volvió su mirada a Eva. No tienen derecho aquí. ¿Señora? Luego miró a sus 2 guardias derrotados. Y por lo que entiendo. Uno de ustedes puso las manos en la propiedad de este hombre después de que se le dijera que no. Eso constituye agresión. Apenas lo toqué. Murmuró el magullado. Claro. Dijo el agente. Su paciencia claramente agotada.
Eso basta. Señora Ruiz. Sugiero que usted y sus empleados se vayan antes de terminar con cargos por invasión. Eva gritó algo sobre litigios y estatutos e intenciones de demandar. Pero sus palabras se perdieron en el polvo. Mientras el agente la despedía con calma. Me lanzó una última mirada desde detrás de la ventana de su SUV. Una mirada de puro veneno. Una promesa de que esto estaba lejos de terminar. Mientras sus luces traseras desaparecían sobre la sierra. Finalmente solté el aliento que había estado conteniendo. Elena se paró a mi lado. Su frente fruncida por la preocupación. Carlos. ¿Qué acaba de pasar? Miré nuestra tierra. Las sombras ahora extendiéndose largas a través del valle. El aire estaba quieto de nuevo. Pero era un tipo diferente de quietud. Ya no era pacífica. Era el silencio antes de una tormenta. Pensaron que podían reclamar lo que no es suyo. Dije. Rodeándola con mi brazo. Solo eligieron la pelea equivocada. Por unos días. El silencio regresó. Pero ya no era el bueno. Era una quietud pesada. Vigilante. Del tipo que precede a una emboscada. Trabajamos. Intentamos construir una rutina para forzar un sentido de normalidad en nuestro pequeño pedazo de tierra. Me dije que Eva Ruiz había recibido el mensaje. Que la advertencia de la gente había sido suficiente. Me lo dije. Pero no lo creí. Ni por un segundo. Cada vez que un coche pasaba por la carretera comarcal distante. Mi cabeza se giraba bruscamente. Cada vez que el viento agitaba la lona de la tienda de una nueva manera. Mi mano instintivamente buscaba. Bueno. Nada. No había enemigo para luchar. No uno que pudiera ver de todos modos. El primer golpe no vino de un SUV blanco o un matón uniformado. Vino en un sedán comarcal anodino conducido por una mujer con un rostro cansado y un portapapeles. Estaba enseñándole a mi hijo cómo apilar correctamente la leña cuando el coche se detuvo. Elena estaba dentro de la tienda ayudando a nuestra hija con un dibujo. La mujer que salió llevaba un traje de pantalón de poliéster que parecía caliente e incómodo bajo el sol andaluz. Tenía un DNI laminado enganchado a su blusa. «Señor Carlos», preguntó. Su voz plana. Desprovista de cualquier emoción. «Ese soy yo. Soy Sandra Díaz de los Servicios de Protección Infantil», dijo. Y el mundo pareció inclinarse sobre su eje. Recibimos un informe anónimo expresando preocupación por el bienestar de los niños en esta ubicación. Mi sangre se heló. Era un frío tan profundo que sentía como agua helada inundando mis venas. Este era el siguiente movimiento de Eva. No un asalto directo. Sino algo 1000 veces más insidioso. Ya no venía por mi tierra. Venía por mis hijos. Preocupación. Logré decir. Mi voz sonando distante a mis propios oídos. Sentí mi mandíbula trabarse. Los músculos moliendo juntos tan fuerte que me sorprendió que mis dientes no se rompieran. Mis hijos son felices y saludables. Puede verlo por usted misma. Estoy obligada a seguir todos los informes. Señor. Dijo. Sus ojos escaneando nuestro montaje. La tienda. Las bolsas de ducha solar. El nevera que usábamos como refrigerador. El informe mencionaba condiciones de vida insalubres. Falta de refugio permanente y posibles peligros. Elena había salido de la tienda. Su rostro pálido. Se paró a mi lado. Su mano agarrando mi brazo tan fuerte que podía sentirla temblar. Esto tiene que ser una broma. Dijo. Su voz quebrándose. Pero no lo era. Sandra Díaz procedió con su inspección,
tomando notas. Haciendo preguntas sobre nuestra agua. Nuestra comida. Nuestra escuela para los niños. Cada palabra era un cuchillo torciendo en mi estómago. Al final. Después de lo que pareció una eternidad. Se fue con una advertencia de que podría haber una revisión de seguimiento. Elena y yo nos quedamos allí. Aturdidos. Mientras los niños jugaban ajenos. Esa noche. No pude dormir. La ira ardía en mí como un fuego lento. Esto no era solo una disputa por tierra. Era guerra psicológica. Eva Ruiz había cruzado una línea que no se podía descruzar. Al día siguiente. Llamé a mi viejo amigo Marcos. Un abogado especializado en derecho inmobiliario. Le conté todo, la confrontación inicial. La visita de protección infantil. Esto huele a acoso. Dijo Marcos. Su voz afilada. Documenta todo. Fotos. Vídeos. ¿Notas? Vamos a contraatacar. Y lo hicimos. Marcos presentó una demanda por acoso y difamación. Pero no se detuvo allí. Sugirió que contratara a un investigador privado. Alguien que pudiera cavar en el pasado de Eva Ruiz y su comunidad. Llamé a Leo. Un excompañero del ejército con habilidades en cartografía digital. Mira esta sierra. Le dije. Quiero saber todo sobre la tierra al otro lado. Mientras esperábamos. El acoso escaló. Una noche. Oí un zumbido. Salí de la tienda y allí estaba, un dron. Flotando sobre nuestra propiedad. Su luz roja parpadeando como un ojo malévolo. Los niños gritaron. Aterrorizados. Mientras corría para cubrirlos. Lo grabé todo. El dron descendiendo lo suficiente para que pudiera ver el logo de la comunidad de Sierra Roja. Luego vino el corte de agua. Nuestro pozo. Que había sido inspeccionado y aprobado. De repente fue declarado contaminado por un inspector comarcal que apareció sin aviso. Marcos lo impugnó. Pero tomó días restaurarlo. Cada incidente era un golpe. Diseñado para desgastarnos. Para hacernos rendir. Pero no lo hicimos. No podía. Esta era nuestra tierra. Nuestra libertad. Y Eva Ruiz. Con su collar de perlas y su sonrisa falsa. No iba a quitárnosla. Entonces llegó el informe de Leo. Lo leí bajo la luz de la linterna en la tienda. Mi corazón latiendo con fuerza. Carlos. Esto es grande. Dijo por teléfono. La comunidad de Sierra Roja no es solo una urbanización. Están usando tierra pública ilegalmente. 100 hectáreas de terreno protegido por el Estado. Arrendadas fraudulentamente a través de empresas fantasma para actividades privadas, campos de golf. Cacerías exclusivas. Incluso un pequeño aeródromo no declarado. Todo encajó. Mi parcela no era el objetivo principal. Era una zona tampón. Si alguien como yo, con ojos curiosos, empezaba a mirar desde mi línea de propiedad, podrían seguir mirando y ver lo que pasaba al otro lado de la sierra. Enrique tenía razón. No estaba luchando contra un matón que quería mi tierra. Estaba luchando contra un depredador aterrorizado de que yo expusiera sus terrenos de caza. Y acababa de encontrar todos los esqueletos que había enterrado allí. Colgué el teléfono con Leo. Pero no me moví por mucho tiempo. Solo me quedé allí en el silencio de mi tienda. Las piezas del rompecabezas encajando con la fría y dura finalidad de un cartucho cargado. Nunca se trató de mis 20 hectáreas. Se trataba de las 100 hectáreas de tierra estatal que estaba monetizando ilegalmente. Mi pequeño lote de tierra.
Mi santuario no era más que una zona de amortiguación. Un cortafuegos. Y al negarme a vender, al negarme a ser intimidado, no había sido solo una molestia. Me había convertido en una amenaza. Un hilo suelto que, si se tiraba, podía deshacer todo su imperio criminal. El dron. La llamada a protección infantil. La guerra psicológica. No era odio personal. Era desesperación profesional. Los movimientos calculados de un animal acorralado. Una ira lenta y fría comenzó a arder en mi pecho. No era la rabia caliente de un hombre cuya propiedad estaba amenazada. Era la furia helada de un hombre que se daba cuenta de que su familia había sido aterrorizada. Sus hijos asustados hasta la muerte. No por un principio, sino para encubrir un timo barato y sucio. Volví a tomar el teléfono. Esta vez. Llamé a Marcos. ¿Lo tengo? Dije. Mi voz baja. Lo tengo todo. Le expuse lo que Leo había descubierto. La tierra estatal. Los arrendamientos fraudulentos. Todo el esquema podrido. Marcos guardó silencio por un momento. Y casi podía oír los engranajes girando en su mente legal. Madre mía. Finalmente suspiró. Carlos. Esto es más grande de lo que pensábamos. Ya no es solo acoso. Esto es fraude electrónico. Fraude postal. Podría ser un caso de ley contra el crimen organizado. Esto es estatal. Entonces, ¿cuál es nuestro próximo movimiento? Pregunté. ¿Nuestro próximo movimiento? La voz de Marcos tenía un nuevo filo. El sonido de un depredador que acababa de oler sangre. Hemos terminado de jugar a la defensiva. Amigo. Vamos al ataque. Estoy redactando una nueva demanda. No solo demandamos por daños. Pedimos una orden judicial inmediata contra todas las actividades de la comunidad. Y envío todo este paquete, tus registros. El footage del dron. Los documentos de Enrique y los datos de mapeo de Leo a la Fiscalía del Estado. Golpéala. Dije. Golpéala con todo lo que tienes. Los siguientes días fueron los más silenciosos hasta ahora. El dron no regresó. No aparecieron coches extraños. Era el silencio del campo de batalla después de que se ha llamado a la artillería. Ese momento tenso de espera antes de que la infantería avance. Luego. Un jueves por la tarde. Marcos llamó. Está hecho. Dijo. Un guardia civil la notificó esta mañana en el club de golf de Sierra Roja. Justo en medio de su almuerzo de damas. Citación para todos los registros financieros. Todas las comunicaciones. Ha sido notificada oficialmente de que es objeto de una investigación estatal. ¿Qué crees que hará? Pregunté. Una persona racional contrataría al mejor abogado que pueda encontrar y cerraría la boca. Dijo Marcos. Pero por lo que me has contado. Eva Ruiz no es una persona racional. Es una reina cuyo castillo se desmorona. Y gente como esa hace cosas irracionales cuando está a punto de perderlo todo. Sus palabras fueron más proféticas de lo que ninguno de nosotros sabía. Esa noche. El tiempo cambió. El aire, que había sido caliente y quieto, se cargó. Eléctrico. Un viento seco feroz comenzó a soplar del este. El tipo de viento que sacude ventanas y hace que los árboles suenen como si gritaran. Era una noche de caja de yesca. El aire olía a polvo. Calor y algo salvaje. Elena y los niños estaban dormidos. Exhaustos por las semanas de tensión. Pero yo no podía dormir.
Me senté en una vieja silla de campaña justo fuera de la tienda, con un termo de café negro en la mano. Y observé la oscuridad. Mis sentidos zumbaban. Cada ráfaga de viento sonaba como un susurro. Cada sombra parecía moverse. No era solo un padre vigilando a su familia. Era un soldado de guardia, sabiendo con una certeza que iba más allá de la lógica. Que el enemigo estaba probando el alambre. Alrededor de las 2 de la madrugada. Mi teléfono vibró. No era una llamada. Era una notificación. Movimiento detectado. Cámara 3. Perímetro este. Mi corazón latió contra mis costillas. Abrí el feed en vivo. La imagen infrarroja era granulosa, lavada en tonos de gris y blanco. Al principio, no vi nada más que las ramas azotadas por el viento de un algarrobo. Luego, una forma se desprendió de las sombras más profundas. Una figura moviéndose lentamente, deliberadamente a lo largo de mi línea de valla. Estaba demasiado lejos para distinguir rasgos. Pero era una persona y estaba en mi tierra. No dudé. No esperé una imagen más clara. Mi entrenamiento me gritaba que el protocolo había sido violado. El perímetro estaba comprometido. Entré de nuevo en la tienda. Mi movimiento silencioso y fluido. Me puse las botas. Miré a Elena y a mis hijos. Sus rostros pacíficos en el sueño. Y la fría resolución en mi tripa se endureció en diamante. ¿Elena? Susurré, sacudiéndole suavemente el hombro. Sus ojos se abrieron parpadeando. Carlos. ¿Qué pasa? Alguien está en la propiedad. Dije. Mi voz baja y estable. Necesito que te quedes en la tienda con los niños. Cierra la cremallera desde dentro. No salgas. No hagas ruido. No importa lo que oigas. ¿Entiendes? El miedo brilló en sus ojos. Pero asintió. Su mandíbula apretada. Sabía que esto era diferente. No era un dron. Era real. Salí de la tienda y entré en el viento aullante. La luna estaba oculta detrás de nubes rápidas, sumergiendo el paisaje en una oscuridad casi total. Perfecto. No agarré un arma. En mi propia tierra en la oscuridad. Yo era el arma. Me moví hacia el este, usando los contornos de la tierra para cubrirme. Mis pies no hacían ruido en la tierra compacta. El viento estaba a mi favor, enmascarando cualquier ruido que pudiera hacer y llevando olores hacia mí. Y entonces lo olí. Débil al principio. Luego más fuerte. Gasolina. Mi sangre se heló. No era solo invasión. Era un ataque. Reduje el paso. Mi respiración volviéndose superficial. Controlada. Me arrastré hasta el borde de un pequeño barranco y miré por encima. Allí, a no más de 50 metros, estaba la figura. Era Eva Ruiz. Vestida con ropa oscura. Una sudadera con capucha sobre la cabeza. En una mano, llevaba una lata roja de gasolina. En la otra, un fajo de trapos. Trabajaba frenéticamente, salpicando el combustible a lo largo de la maleza seca que bordeaba mi propiedad. Sus movimientos eran espasmódicos y panicados. El viento le quitó la capucha. Y por un momento, su rostro fue iluminado por un breve hueco en las nubes. Era una máscara de rabia nihilista pura. Si iba a caer, iba a quemarlo todo con ella. Podría haber gritado. Podría haber llamado a la Guardia Civil justo entonces.
Pero sabía con una certeza escalofriante que si sabía que yo estaba allí, encendería la cerilla al instante. No había tiempo. Me deslicé hacia el barranco y comencé a rodear, usando el foso como cobertura, cerrando la distancia. Mi corazón era un tambor estable y poderoso en mi pecho. Todo el ruido del mundo se desvaneció. Solo quedaba el viento, el olor a gasolina y el objetivo. Salí detrás de ella, silencioso como un fantasma. Estaba tan consumida por su tarea, tan perdida en su propio odio que nunca me oyó. Había terminado de empapar los trapos y rebuscaba en su bolsillo. Vi el destello de un encendedor metálico. No le di la oportunidad de usarlo. Exploté de la oscuridad. Una mano se cerró sobre su muñeca, la que sostenía el encendedor, apretando con fuerza precisa y abrumadora. El encendedor cayó al suelo. Mi otro brazo se envolvió alrededor de su torso, levantándola del suelo y girándola lejos del matorral empapado de combustible. Soltó un chillido estrangulado de shock y terror. Se debatía, intentando luchar. Pero era inútil. Ya no era un hombre. Era un mecanismo. Una herramienta diseñada para un propósito: neutralización. La inmovilicé contra el tronco de un olivo. Su espalda hacia mí. Sus brazos asegurados. Respiraba en jadeos rajedos e histéricos. Se acabó. ¿Eva? Dije. Mi voz plana y desprovista de emoción justo al lado de su oreja. Fue entonces cuando pareció darse cuenta de quién era yo. Una nueva ola de furia y desesperación la invadió. Y empezó a gritar. Un torrente salvaje e incoherente de amenazas y maldiciones que fueron arrancadas por el viento. Solo la sostuve allí. Una estatua silenciosa en la tormenta. Hasta que el sonido de otro motor cortó el aullido del viento. El lejano e inconfundible ulular de una sirena. Había activado la alarma silenciosa en mi teléfono en el momento en que salí de la tienda. Las luces rojas y azules parpadeantes nos bañaron, pintando nuestro pequeño tableau desesperado en colores estroboscópicos. El coche patrulla de la gente se detuvo deslizándose. Salió, con su arma desenfundada. Su rostro sombrío. Absorbió la escena, yo sosteniendo a una mujer gritando contra un árbol. La lata de gasolina. El hedor abrumador del combustible. Sus ojos se encontraron con los míos por encima de su hombro. Di un asentimiento lento y deliberado. Envainó su arma. «Suéltela, hijo», dijo. Su voz pesada de agotamiento. «Yo me encargo de aquí». Solté mi agarre. Eva tropezó hacia adelante. Su lucha desaparecida. Reemplazada por un vacío terrorífico y vacío. Se volvió y me miró. Su rostro iluminado por las luces policiales. No quedaba rabia. No arrogancia. Solo la mirada hueca y destrozada de una derrota absoluta y total. Mientras el agente la esposaba y la llevaba. Una cáscara llorosa y rota de una mujer. No sentí triunfo. No sentí alegría. Solo sentí cansado. Un profundo agotamiento hasta los huesos. Caminé de vuelta a la tienda. La luz estaba encendida dentro. Abrí la cremallera y Elena estaba allí. Sus brazos envolviéndome inmediatamente. Mis hijos estaban acurrucados detrás de ella. Sus ojos abiertos de par en par. Me arrodillé y los atraje a un abrazo, enterrando mi rostro en su cabello. La adrenalina comenzó a desvanecerse, dejándome temblando. Me aferré a ellos. Las tres cosas más importantes en mi mundo. E inhalé el aroma de su champú y su inocencia. El fuego nunca empezó.
El infierno había sido contenido. Y en el silencio repentino y ensordecedor, todo lo que podía oír era el sonido de mi propia familia. A salvo y sana. Las luces parpadeantes del coche patrulla se desvanecieron en la oscuridad, llevándose a Eva Ruiz con ellas. El viento, como si su propósito hubiera sido cumplido, comenzó a amainar. En el silencio repentino, el mundo se sentía vasto y vacío. No me sentía como un vencedor. No sentía alivio. Solo sentía el inmenso peso aplastante de lo que casi había sucedido. Caminé de vuelta a la tienda. Cada paso pesado. Y abracé a mi familia hasta que la primera luz pálida del amanecer comenzó a trepar sobre la sierra. La batalla había terminado. Pero la guerra, la por nuestra paz mental, acababa de comenzar. Las consecuencias legales fueron rápidas y brutales. Mi testimonio, combinado con la evidencia de la lata de gasolina y la confesión histérica de Eva en la parte trasera del coche patrulla, era hermético. Pero el intento de incendio provocado era solo el acto final desesperado. El caso real, el que construyó la Fiscalía del Estado, era un monumento meticuloso a su avaricia. Marcos lo llamó un caso clásico de delito organizado. Resultó que mi pequeño descubrimiento sobre la tierra estatal era solo la punta del iceberg. Durante años, Eva había dirigido la comunidad de Sierra Roja como un feudo personal. Una máquina de intimidación y fraude. La investigación desenterró todo: cuentas bancarias secretas, sobornos de contratistas y un patrón sistemático de acosar a residentes para que vendieran sus propiedades a bajo precio, que luego revendía a través de una empresa fantasma. Los hombres que había contratado no eran solo seguridad. Eran matones sin licencia. Y el Callado tenía un historial de 1 kilómetro de largo. Asistí a la audiencia final de sentencia. No tenía que hacerlo. Pero necesitaba verlo hasta el final. Eva se paró ante el juez. Ya no la reina imperiosa con perlas y seda, sino una figura encogida en un mono gris. Parecía vieja y cansada. Cuando el juez dictó su sentencia, 8 años en una prisión estatal, no lloró ni se enfureció. Solo se derrumbó. Como si las cuerdas que la mantenían erguida finalmente hubieran sido cortadas. La comunidad de Sierra Roja fue disuelta por orden judicial. Sus activos fueron incautados. Y se estableció un fondo para compensar a las familias que había defraudado, incluyendo las que habían pagado por acceso a tierra que nunca poseía. La casa de naipes había sido barrida, dejando nada más que polvo. La victoria no siempre se siente como una celebración. A veces solo se siente como silencio. En los meses siguientes, comenzamos a construir. El sonido de martillos y sierras reemplazó el zumbido del dron. El aroma de madera recién cortada reemplazó el hedor de la gasolina. Lentamente, con dolor, construimos nuestra casa. Nuestra fortaleza de madera. Clavos y esperanza. Los niños ayudaron, pintando trozos de madera y supervisando el vertido de hormigón para los cimientos. Elena diseñó cada ventana para enfrentar una vista que amaba. Y con cada clavo que clavaba, sentía como si estuviera expulsando un fantasma. Estábamos sanando. Las pesadillas se desvanecieron. Los niños empezaron a explorar más lejos de la casa de nuevo. El tarareo de Elena regresó. Un sonido suave y feliz que llenaba nuestra nueva cocina. Plantamos el huerto que ella había soñado. Y los primeros tomates rojos que maduraron se sentían como medallas de honor. Pero algo dentro de mí había cambiado. No podía simplemente dar la espalda a lo que había sucedido. No podía olvidar la sensación de impotencia. El terror de esa visita de protección infantil.
El frío pavor de darme cuenta de lo fácilmente que todo podía ser arrebatado. Una tarde. Estaba sentado en nuestro nuevo porche viendo el atardecer pintar las paredes del valle en tonos de naranja y púrpura. Una camioneta que no reconocí se detuvo en el camino. Un hombre y una mujer salieron. Pareciendo vacilantes. Casi asustados. «Señor Carlos», preguntó el hombre. «Oímos que usted fue el que se enfrentó a la comunidad de Sierra Roja». Me contaron su historia. Una comunidad diferente. Un conjunto diferente de reglas ridículas. Pero las mismas tácticas de intimidación y multas infundadas. Estaban al borde de vender. De rendirse. Parecían tan rotos como yo me había sentido en la oscuridad de esa tienda. Los invité a entrar. Les hice café. Saqué mi vieja carpeta. La que ahora llamaba el carpeta de guerra. Y les expliqué todo. Les mostré cómo leer un plano catastral. Cómo presentar una queja formal. Cómo documentar todo. Pasé 2 horas con ellos. Cuando se fueron, no sonreían. Pero estaban de pie más erguidos. Había una chispa de lucha en sus ojos. Ese fue el momento en que supe qué tenía que hacer. Mi pasado me había dado un conjunto muy particular de habilidades. No solo el entrenamiento físico del ejército, sino el conocimiento de límites, de papeleo, de los lentos mecanismos trituradores de la ley. Mantener ese conocimiento para mí se sentía como una traición. Un mes después, lancé un sitio web. Era simple. Nada fancy. Lo llamé Guía del Guardián de Límites. Subí todo, copias escaneadas de los documentos legales. Los mapas de Leo. Plantillas para cartas de cese y desistimiento. Y una guía paso a paso sobre cómo luchar contra una comunidad depredadora. Conté nuestra historia. Sin omitir nada. Luego puse un cartel al final de nuestro camino. No un cartel de no pasar. Sino algo más. Decía, conoce tu tierra. Taller gratuito de defensa legal para propietarios. Primer sábado del mes. En el primer taller. Esperaba quizás 2 o 3 personas. 20 aparecieron. Vinieron de todo el comarca. Trayendo sus historias de frustración y miedo. Nos sentamos en sillas plegables en mi patio. El mismo patio donde el dron de Eva una vez había aterrorizado a mi familia. Asamos chorizos y les enseñé cómo contraatacar. Mientras miro mi tierra ahora. Un año después. La casa se erige sólida contra el viento. El columpio de neumáticos de los niños cuelga de un olivo robusto. El silencio ha regresado. El bueno. El que está lleno de vida. Pero la parte de la que estoy más orgulloso es el límite. Ya no es solo una línea en un mapa. Es una lección. No solo recuperé mi tierra. Encontré una nueva misión. Aprendí que la libertad no es solo poseer un pedazo de la tierra. Es tener el conocimiento y el coraje para defenderla. Y a veces, la mejor manera de proteger tu propio santuario es ayudar a otros a construir el suyo.